La consulta de hoy es de un amigo oyente de Ecuador. Ha estado escuchando nuestros programas radiales desde hace algún tiempo y nos pregunta que usamos la traducción de la Biblia de la Reina y Valera, porque esta traducción contiene muchos errores, puesto que es traducción de otra traducción. Esta consulta nos provee una excelente oportunidad para mostrar el origen y el desarrollo de la Biblia en castellano, de lo cual se desprende que de ninguna manera la traducción de Reina, revisada por Valera, es traducción de traducción. A propósito, traducción de traducción significa que un documento no es traducido partiendo del idioma original en el que fue escrito, sino de un documento que ya es traducción. Sería como traducción de segunda generación. La traducción de traducción es menos confiable que la traducción del original. La información que voy a compartir ha sido tomada del libro que lleva por título El libro siempre nuevo, las versiones españolas, escrito por José Silva Delgado y publicado por Editorial Vida. Sobre las copias antiguas, estas posiblemente fueron hechas de los manuscritos originales. Tres de los principales son, primero, el Códice Sinaítico, un códice o el primer libro compilado de la Biblia griega perteneciente al siglo IV, adquirido en la República Soviética de Rusia por Gran Bretaña en 1933 y que ahora está en el Museo Británico. Segundo, el Códice Alejandrino, probablemente escrito en el siglo V, que ahora está en el Museo Británico. Contiene toda la Biblia griega, a excepción de 40 hojas que se perdieron. Tercero, el Códice Vaticano, que está en la Biblioteca Vaticana en Roma. Contenía originalmente toda la Biblia, pero algunas partes se han perdido. Escrito probablemente a mediados del siglo IV. Sobre las versiones y textos de la antigüedad, tenemos primero la Septuaginta. Es una traducción de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento al griego, hecha en Alejandría, cerca del año 250 a.C. Segundo, el Pentateuco samaritano. No es propiamente una versión, pero el texto hebreo fue conservado en letras samaritanas. Tercero, Peshita o siríaco. La fecha es incierta, tal vez entre el primero o el segundo siglo. Es una traducción a la lengua común de ciertas partes de Siria. Cuarta, la Vulgata. La Biblia completa, traducida al latín por Jerónimo en Belén, completada cerca del año 400 después de Cristo. Por 1000 años fue la Biblia usada por la Iglesia católico-romana. Quinto, el texto masorético, una edición de las Escrituras hebreas, es decir, el Antiguo Testamento, desarrollada por eruditos judíos del año 500 al 950 después de Cristo, en la cual los puntos en las vocales fueron introducidos por primera vez en el texto hebreo consonántico, o de solo consonantes. Sobre las versiones españolas dice lo siguiente: con relación a la traducción de la Biblia a la lengua española, podemos distinguir tres períodos que, para nuestra conveniencia, podemos llamar medieval, de la Reforma y moderno. En cuanto al período medieval, hay indicios de versiones castellanas en España a fines del siglo XII y principios del XIII, pero desgraciadamente no se han conservado ninguna. Las versiones de este período son todas parciales y generalmente manuscritas. Las principales son las siguientes. Primero, la Biblia alfonsina, la primera versión castellana de que tenemos noticia, contiene todo el Antiguo Testamento, el cual fue traducido de la Vulgata. Fue hecha en 1260 por orden del rey Alfonso X el Sabio, gran promotor de las letras y literato el mismo. Segundo, la Biblia de Alba, otra versión castellana del Antiguo Testamento. Fue hecha en 1430 por el rabino Moisés Arragel, y se le ha considerado una excelente versión por la pureza de su lenguaje. Un ejemplar de ella se halla hoy en la biblioteca de los duques de Alba.
de los que ha tomado su nombre. Tercero, Evangelios y Epístolas, nombre de una versión hecha en 1450 por Martín A. Lucena. Cuarto, versiones de los Evangelios. En 1490 apareció los Evangelios litúrgicos, versión de los 4 Evangelios por Juan López. 2 años después aparece otra, los 4 Evangelios por el benedictino Juan de Robles. Se cree que esta versión fue hecha para evangelizar a los musulmanes. Quinto, el Pentateuco. Esta es una versión de los libros de Moisés hecha en 1497 por los judíos, quienes por orden de la Inquisición fueron desterrados de España y Portugal. Luego tenemos el período de la Reforma. Este período, aunque breve, es el más fecundo en lo que a versiones de la Biblia se refiere. Con todo, la mayoría de estas son todavía versiones parciales. Coincidiendo en gran parte con el siglo de oro de las letras españolas, el período de la Reforma es también el de las grandes traducciones de la Biblia al castellano. Estas son verdaderas obras clásicas que desgraciadamente aún no han sido reconocidas como tales por críticos literarios españoles. De las muchas versiones españolas de este período, las principales son, primero, versiones católicas. En 1527, el cardenal Quiroga tradujo el Antiguo Testamento de la Vulgata, por lo cual a su versión se la llamó Biblia de Quiroga. 3 años después apareció una versión de los 4 Evangelios, Vita Cristo Cartujano, basada también en la Vulgata. Segundo, los Salmos, los Evangelios y las Epístolas. Este es el nombre de una versión que apareció en 1534 y que se distingue por la hermosura de su castellano. Fue hecha por Juan de Valdés, a quien se considera el primer reformista español que tradujo las Escrituras. Tercero, el Nuevo Testamento de Encinas. Esta es probablemente la primera versión castellana del Nuevo Testamento traducida directamente del texto griego. Fue hecha en 1543 por el reformista Francisco de Encinas. Por publicar su Nuevo Testamento, Encinas fue encarcelado por orden de la Inquisición. Felizmente logró escapar al cabo de 2 años, pero muchos ejemplares de su versión fueron destruidos. Cuarto, la Biblia de Ferrara. Otro grupo de judíos expulsados de España y Portugal por orden de la Inquisición se establecieron en Ferrara, Italia. Allí publicaron, en 1553, una versión castellana del Antiguo Testamento conocida como Biblia de Ferrara. Por ser una traducción literal, la Biblia de Ferrara está plagada de hebraísmos que hacen difícil su estilo en castellano. Quinto, el Nuevo Testamento de Pérez. Basándose en las versiones de Juan de Valdés y Francisco de Encinas, Juan Pérez, otro de los reformadores, hizo una versión corregida del Nuevo Testamento y Salmos, la cual se publicó en Ginebra en 1556. No era fácil que en la España de entonces circularan las Escrituras en lengua vulgar. Esto quedó demostrado cuando los agentes de la Inquisición descubrieron algunos ejemplares del Nuevo Testamento de Pérez y arrestaron a centenares de personas acusándolas de hereje. Más de 30 de ellas fueron quemadas vivas en 2 autos de fe celebrados en Sevilla. Por no hallarse entonces en España Juan Pérez, fue quemado en efigie. Sexto, 3 versiones parciales. El año 1557 fue fecundo en versiones, si bien estas, como todas las anteriores, eran solo versiones parciales. Ellas fueron Primera de Samuel hasta Segunda de Reyes por Samuel Guerea, Job y Lamentaciones por el conde Bernardino de Rebolledo y Evangelios y Epístolas por Luis de Granada. Séptimo, la Biblia del Oso. Esta fue la primera versión completa de la Biblia en el idioma castellano, pues todas las que se habían hecho hasta entonces eran solo versiones parciales. Fue traducida directamente de las lenguas originales por Casiodoro de Reina y publicada en Basilea, Suiza, el 28 de septiembre de 1569. El nombre de Biblia del Oso, que tradicionalmente ha recibido, se debe al hecho de que en su portada aparece un oso,
que con deleite come de la miel de una colmena, fiel emblema del creyente y la palabra. La Biblia del oso consta de 3 partes que son una introducción llamada amonestación al lector, el Antiguo Testamento con los libros apócrifos y el Nuevo Testamento. Además incluye al principio de cada capítulo un resumen y bosquejo de este, y al margen referencias y variantes. Octavo, la Biblia de Valera. Con este nombre se conoció durante muchos años a la versión que Cipriano de Valera publicó en Ámsterdam, Holanda, en 1602. En realidad, es más bien una revisión o edición corregida de la versión de Casiodoro de Reina, pues Cipriano de Valera, luego de comparar diligentemente la versión con los textos hebreos y griegos, sólo le introdujo algunos cambios. Uno de estos fue el sacar los libros apócrifos de entre los libros canónicos del Antiguo Testamento y ponerlos en una sección aparte. Con justicia, hoy día se la conoce como versión de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera. Esta versión, luego de otras revisiones, ha alcanzado un éxito extraordinario, tanto que su circulación en España y América Latina se calcula en miles de millones de Biblias, Nuevos Testamentos y porciones. En efecto, es la versión favorita del pueblo evangélico de habla castellana. Hasta aquí la cita del libro ya mencionado. Como podrá notar, amable oyente, la Biblia Reina Valera no es traducción de traducción, sino una traducción fiel de las lenguas originales hebreo y arameo para el Antiguo Testamento y griego para el Nuevo Testamento. Al usar esta Biblia, podemos estar seguros que su contenido